El doctor Clemente Terrero nació en Barahona. Realizó sus estudios de grado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es médico pediatra formado en el Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral. Se especializó en infectología en el mismo Centro de Referencia Nacional con el aval de la Universidad Central del Este. En su perfil profesional, cuenta con especialidad en planificación y gestión de los servicios de salud de la Seguridad Social, realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y posgrado en Gerencia Moderna en Salud de la Universidad Católica de Santo Domingo. El doctor Terrero además tiene maestría en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con diplomados en Metodología de la Investigación, Bioética Médica y Metodología de la Gestión Productiva de los Servicios de Salud. Es coordinador de la Comisión de Enfermedades Infectocontagiosas del Colegio Médico Dominicano. En su dilatada carrera ha ocupado posiciones importantes tanto en la Asociación Médica Dominicana como en la Sociedad Dominicana de Infectología, además de cargos gerenciales en el Hospital Dr. Robert Reed Cabral como en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, docente en diferentes universidades. Clemente Terrero es conferencista nacional e internacional y autor de varios textos, entre ellos Dengue, Diagnóstico, Manejo y Control, Mis días en el Consejo de Enseñanza, Una mirada crítica al Sistema Nacional de Residencias Médicas, Historia del Hospital Infantil Robert Reed Cabral y la enfermedad del dengue, entre otros. Es director general del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral. Bien, y bueno, ya le tenemos acá con nosotros. Vamos a dar la bienvenida de Barahona para el mundo, al doctor Clemente Terrero. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buen día. Buenos días, un placer tenerlo. Usted siempre es así, parsimonioso. es parte de su impronta. Claro. Sí, Qué bueno. Muy bien, vamos a hablar entonces de este lugar que él ha encontrado ya por algunos años como director y el hospital infantil más importante del país y que se ven a diario distintos casos. Hoy día nos compete básicamente una problemática que usted la ha externado, el caso de la COVID en los niños. Por supuesto, da a conocer que es importante empezar a inocularlos y también el hecho del dengue, que es otra realidad sanitaria que no podemos dejar de lado. Ambientemos un poco a la población. Bueno, con relación al COVID, el hospital Robert Reed Cabral es el centro de atención pediátrica de los niños con COVID en el país. Tenemos una unidad de COVID que fue inaugurada precisamente el año pasado y ahí en esa unidad pues se manejan todos los pacientes que llegan con COVID. La unidad es una unidad pequeña, obviamente, de 12 camas y en ocasiones, pues sobre todo cuando ha habido grandes olas, pues, esta se ha llenado. Y hemos tenido que habilitar unas que otras áreas. No obstante a todo eso, el manejo ha sido adecuado. Nosotros allá los pacientes que han llegado con COVID han salido bastante bien. Hemos desarrollado una estrategia de manejo, hay buena experiencia en el manejo. Tenemos un equipo de médicos nombrado por el Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, o dedicado a la atención de esos niños, la atención 24/7. Los médicos se integran temprano a trabajar y duran ahí 24 horas todos los días de la semana. Y hemos tenido muy buen desempeño. Prácticamente la mayoría de los niños, más del 99%, han salido airosos sin ningún tipo de problema. ¿La tasa de mortalidad de niños o infantes con COVID por dónde anda? Eso anda muy bajo, qué sé yo, por 0.01%. Perfecto. Allá prácticamente no fallecen niños con COVID. Y aquellos que han fallecido son niños con comorbilidad o que tienen una enfermedad terminal o muy grave, por ejemplo, una leucemia, un tumor cerebral, pero niños sanos no nos ha fallecido el primero. Usted es partidario de que se empiece a vacunar a los infantes, ¿no? A los niños.
Y sería bueno también que compartiera con la población a qué obedece de repente ese planteamiento, para que al momento en el que ocurra ya, que tengo entendido que para el lunes ya empieza a acomodarse los primeros pasos, la población puede entrar en este sentido a conectar con esta realidad e inocular a los muchachos. Bueno, una población tiene diferentes edades. Tenemos una pandemia, una epidemia en el país que afecta a toda la población. Aunque desde el principio se vio que la población adulta, sobre todo mayor, de mayor riesgo, porque este virus tiene una característica que provoca más daño, más inflamación en una persona que tiene un organismo ya un poco avanzado o comprometido. Sí. En esos pacientes, pues, el virus ataca más, produce más estrago. Así es la población de riesgo. Sin embargo, también los niños son afectados de diferentes formas, o desarrollan una infección asintomática que puede llevar el virus a su casa cuando la quieren, o desarrollan una infección sintomática que necesitan ingreso, o una infección grave también. Hemos tenido casos graves allá de niños, una complicación respiratoria que compromete el aparato funcional respiratorio, una neumonía grave, un síndrome inflamatorio multisistémico. Y todos esos casos pues, se pueden presentar en la edad pediátrica. Por eso nosotros hemos insistido en que la población pediátrica, los niños tienen un derecho igual que los adultos de ser vacunados. El primer país que inició la vacunación en niños fue China, que es la nación más grande numéricamente, mayor poblada del mundo. Ellos hicieron una investigación y aplicaron la vacuna a todos sus niños mayores de 3 años y no tuvieron ninguna reacción adversa. Luego Chile la aplicó también a todos sus niños y tampoco hubo reacción adversa, que es uno de las preocupaciones que tiene la persona o aquella persona que se ha manifestado en contra. Sin embargo, esas dos naciones que han vacunado a toda su población, otros países de América, Colombia, a propósito de que estamos hablando de ese país hace un momento, ha iniciado también la vacunación en sus niños. De manera que vacunar a los niños es un asunto de derecho de los niños, cumplir con ese derecho y además de protegerlos. Por eso nosotros hemos defendido la vacunación en los niños. Las vacunas siempre son mejores que la enfermedad, ¿verdad? Es mejor vacunar, es mejor prevenir que después tener que lamentar, se dice. Por eso no entendemos esa postura que tienen de que en contra de la vacuna, porque la vacuna es un virus muerto, un virus inactivo, o sea, un virus que no está activo, no produce enfermedad, no produce daño. Por eso pensamos que la vacuna es mejor que tener el virus selvático que se encuentra circulando en la comunidad que está vivo, porque ese virus sí puede activar diferentes acciones dentro del organismo y afectar a la persona. El virus es más peligroso, pero con mucho sobre la vacuna. Por eso nosotros defendemos la vacunación, para que el virus no le produzca daño al niño cuando éste se infecte con el mismo. ¿Desconocimiento es la oposición por desconocimiento? Desconocimiento es uno, a veces también tiene que ver con alguna postura, idiosincrasia. Sí, y alguna postura, digamos yo... Y el atrevimiento mayor, que es la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia es atrevida. Sí. La ignorancia es lo primero. Sí, claro. Pero alguna otra postura a veces que tienen que ver con asuntos de ideas, religión también. Religión y esas cosas. Pero en realidad, conectado, alineado con la ciencia, la vacuna es extraordinariamente buena. Y si la tasa de fallecimientos en el Robert Reed y eso se extiende a todo el país, entonces, ¿por qué insistir en vacunar a una población que no es afectada, ¿no? Que es la menos vulnerable, es la palabra? Bueno, es que, por ejemplo, cuando tú vacunas evita muchas cosas, no solamente la muerte, evita la morbilidad, o sea, los internamientos.
evita que se llenen los hospitales. Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos un momento que tuvimos que abrir una nueva área y suprimir los ingresos de otro paciente en esa área para ingresar al paciente con COVID, y eso nos afecta, ¿verdad? La preocupación de los familiares, el gasto en recursos, tanto de la institución hospitalaria como de los familiares, la depresión, la ansiedad, el derecho del niño de asistir a su escuela cuando es afectado por 1 o 2 semanas fuera de circulación, sea por un internamiento, o sea, todas esas cosas se resuelven con la vacuna. Y tenemos, doctor Terrero, otra realidad a la par de, otra realidad sanitaria a la par de la COVID, y es el dengue. Y por ahí usted podría de repente, quizás como conocedor del tema, desde el área de expertise de su profesión, en la dirección, por supuesto, de este importante centro de salud infantil, el Robert Reed Cabral, ¿qué decirle a la población para estar al pendiente, para estar alerta de otras realidades que pueden también, de una manera u otra, dar directamente en esta población que se perfila como la más débil siempre? Bueno, el dengue, a diferencia del COVID, que fue una enfermedad que apareció hace 2 años, no teníamos conocimiento, no existía en el mundo, es una enfermedad endémica en los países tropicales como nosotros. Es una enfermedad que está presente todos los días, toda la semana, todos los meses y todos los años. Y en la República Dominicana, desde que tenemos conocimiento de los primeros casos de dengue, de la primera epidemia de dengue, 1993 hasta ahora, en los estudios que hemos hecho, esa enfermedad tiene un comportamiento epidémico cada 2 a 4 años, en ese rango. Y cada vez que se produce una epidemia, los hospitales se abarrotan de casos. Nosotros, por ejemplo, a veces hemos tenido 70 pacientes ingresados con dengue en una epidemia, y la unidad de cuidado intensivo llena, porque también el dengue es una enfermedad que produce cuadros graves, casos graves. De manera que la población debe conocer que el peligro está ahí al acecho, sobre todo a los niños, afecta más a los niños que a los adultos. Los adultos también pueden ser afectados. Y si esa enfermedad está dentro de nosotros, tenemos que tomar medidas, tenemos que tenerla en cuenta y tomar las medidas o estar precavido frente a ella. Tomar las medidas para evitar que se produzca. ¿Cómo se produce el dengue? Bueno, el dengue es producido por un virus que se transmite por un mosquito que se llama mosquito Aedes aegypti. Es un mosquito que lo criamos porque es urbano, no es rural, es urbano. Se cría alrededor de la vivienda, en recipientes que se llenan de agua, llamado criadero. Entonces, si nosotros tenemos ese conocimiento, podemos tomar medidas preventivas. Un mosquito que escuché decir, doctor, que se cría sin protección alguna. Exacto. Paradójicamente. Exacto, y su mayor actividad es en la mañana temprano o en la tardecita, o sea, en la mañana cuando estamos ahí, como es en el caso, en la tarde cuando regresamos. Es decir, que todo eso tiene la población que conocerlo para tomar medidas. ¿Cuáles? Bueno, tratar de limpiar su medio ambiente, tratar de no tener criadero, tratar de no tener recipientes alrededor de su vivienda. Hay otros acciones que son ya más institucionales, que tienen que ver, por ejemplo, con los ayuntamientos, ¿verdad que sí? Y las juntas de vecinos, para mantener su comunidad también limpia, higiénica, reciclar, o diría yo, recoger todos los recipientes que se puedan llenar de agua, sobre todo en las lluvias, porque durante los periodos de lluvia es que aparecen las epidemias de dengue. De eso le quería hablar. Usted dio una fecha, un año, 1993, el registro epidemiológico o de presencia del dengue en la República Dominicana, pero ayúdenme a entender y que la gente que nos escucha por Quisqueya FM y nos está mirando por todas nuestras plataformas y el Canal 4 pueda pues digerir esta información. La Hispaniola, usted habla del mapa epidemiológico de República Dominicana, pero informaciones que leímos de OPS, si no nos falla la memoria, en la Hispaniola se registra desde que comienza la temporada de lluvia,
O sea, en Haití, la parte de Haití siempre ha tenido presencia de dengue. ¿Cómo es que llega en el 1993 el primer registro de la República Dominicana? Bueno, lo que pasa es que en años más, alrededor del año 1950, 55, por ahí, los estados de... Estaba Duvalier en el poder. Sí, los estados, cabezados por Estados Unidos, una propuesta, dirigieron una campaña antiaédica porque el dengue, el mosquito Aedes aegypti transmitía otras enfermedades, como la fiebre amarilla. Y entonces se libró una campaña... Típica de Sudamérica. Exactamente. Y de África. Es una campaña antiaédica para eliminar el mosquito Aedes aegypti. En esa época no había tanta presencia de dengue y se abatió, se disminuyó significativamente la población de mosquito Aedes aegypti en los países de América Latina. Pero para 1970 esa campaña se detuvo, se suspendió. Y entonces con la supresión de esa campaña antiaédica, el mosquito volvió a florecer y todos los países volvieron a llenarse de mosquito Aedes aegypti. Y ahí es que para finales de la década del 70 comienza entonces a aparecer una actividad del mosquito Aedes aegypti, a aparecer casos de dengue y brotes epidémicos en Venezuela y en algunos otros países de Latinoamérica. En 1981 aparece la primera epidemia de dengue hemorrágico, que no se conocía eso, en Cuba, que produjo muchísimos muertos. Y de ahí pues se comenzaron a presentar la actividad del dengue en otros países de Latinoamérica. Probablemente en la República Dominicana se pudieron presentar casos antes de eso, pero no se registraron. Para 1993 nosotros estábamos trabajando en un equipo, precisamente por el riesgo que había de que pudiéramos tener alguna epidemia de dengue en el país. Estábamos trabajando con un equipo de médicos dirigido por el Ministerio de Salud Pública, y en ese proceso, para 1993, detectamos o conocimos y registramos la primera epidemia de dengue en la República Dominicana. Había muchos casos hemorrágicos y fallecieron muchos niños en ese periodo. Un caso bastante difícil ese. Ustedes son también un hospital universitario y sería bueno para que la población pues conozca, ¿no?, de cómo está esa formación por parte de los nuevos galenos del país, e igual también hablar un poco de la aparatología que tienen ustedes, que es de punta. Sí, bueno, el Hospital Robert Reed Cabral para el año 1963 formó el Consejo de Enseñanza, integrado por un equipo de médicos con visión, encabezado por el doctor Hugo Mendoza. Y de ahí comenzó la actividad académica. ¿Es verdad que él es el padre de la pediatría? Para mí sí. Es lo que es el profesional que más aportó a la pediatría de la República Dominicana. Todo lo que nosotros tenemos aquí en la República Dominicana sobre pediatría salió del Hospital Robert Reed Cabral. Y ese consejo de enseñanza, integrado por el doctor Hugo Mendoza, encabezado por él, el doctor Gautier, Salvador B. Gautier. Bienvenido, Gautier. Exacto. Teófilo Gautier. A Teófilo. Teófilo Gautier, ok. Sí. Exacto. Entonces comenzó la enseñanza y ya para 1966-67 se abrió la primera residencia de pediatría en el país, encabezada precisamente por el doctor Hugo Mendoza, y de ahí pues con la división que hubo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se formó la UCE, entonces se creó la cátedra de pediatría en la UNFO, no en la UCE, en la UNFO, y la cátedra de pediatría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí ya comenzó el Hospital Robert Reed Cabral a tener una interacción con las universidades, tanto públicas como privadas, y comenzó la docencia en el hospital, no solamente de formación de especialistas en pediatría, sino también de práctica de las universidades. Sí. Y de ahí pues el hospital siguió creciendo y tiene las puertas abiertas y tiene relación y contrato y convenio con todas las universidades del país. Eso es verdad. Es un hospital académico y posteriormente para 1970 la residencia de pediatría del hospital adquiere el aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Y luego para 1978 se forma la subespecialidad de residencia de pediatría, de cardiología pediátrica, y para 1981 la residencia de infectología. Y entonces de ahí fuimos formando otras subespecialidades y actualmente tenemos 15 programas de residencia médica de diferentes subespecialidades, como pediatría general, cardiología, infectología, anestesiología, neurología, intensivo pediátrico, neumología, gastroenterología, psiquiatría, emergenciología. Se le está quedando una, la hemato-oncología, que fue una propuesta nuestra a la doctora Rosanieves Paulino. Cuando nosotros éramos jefes de enseñanza del Hospital Robert Ruiz Cabral, le dimos un gran impulso a la formación de subespecialidades, de programas de subespecialidades, y tenemos todavía algunos, perdón, que otro programa de subespecialidades en carpeta, que probablemente lo cobramos este año. Doctor Terrero, ¿qué le llena más ser el jefe de docente del Hospital Robert Ruiz Cabral o ser el director? Pero eso me lo dice fuera del aire. Mire, ¿sabes qué? La próxima pandemia... Tiene aspecto de ser muy diáfano y muy coherente. Dice el doctor Osvaldo Restrepo, colombiano, que le damos mucho seguimiento, y es un estudioso así como usted de la virología, de la epidemiología, que la próxima gran pandemia global ya está afectando a Europa, será la gripe aviar, que aunque es para las aves, está afectando a humanos. Van 900 humanos en Europa afectados en grandes granjas. Y muchas de las enfermedades comienzan por animales. Muchas comienzan por animales. Bueno, con relación a eso, ustedes saben que para el 2009 tuvimos una epidemia, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdan? Sí, H1N1. Exacto, que la fiebre, digamos yo, es un virus proveniente de los cerdos, ¿verdad? Que pasó al ser humano, que fue el virus de la influenza H1N1. Así es. La influenza aviar es un virus muy similar, lo que pasa es que de ave, y el otro es de los cerdos. Hubo un momento hace un par de años que había un gran riesgo de que un virus aviar afectara a la población humana porque estaba circulando en la población humana. Sin embargo, eso se detuvo. Con estrategia, la ciencia ha podido evitar el avance de muchos virus. Por ejemplo, eso mismo, el virus de la influenza aviar detuvo el virus de la influenza aviar, que no circulara de manera intensa. El H1N1 detuvo lo que se visualizaba de la gripe aviar. H1N1. Así, sí, la H1N1. Exacto, eso es un virus de la gripe aviar. Sí. Entonces, las estrategias humanas lograron detener ese virus. No pudimos evitar este virus del COVID porque es un virus con una gran capacidad de contagio, extraordinaria capacidad de contagio, y fue muy difícil detenerlo. Científicamente explica, o sea, se mueve rápido y muta rápido. Se mueve rápido, se propaga rápido. Y además, una de las cosas que decíamos antes de iniciar la pandemia... Es una mutación compleja esa. Sí. Según lo estuve estudiando. Nosotros escribimos un artículo sobre eso cuando el virus todavía no había entrado, no había llegado a Europa. ¿Dónde lo encontramos, el artículo En suyo? el País Dominicano. Ah, sí. .com. Sí, exacto. Nosotros planteamos ahí que era indetenible ese virus. No decíamos que iba a producir una pandemia. No teníamos esas nociones. Pero sí pensamos que por su característica era muy difícil detenerlo. Pero perdona, Roberto, que se queda inconclusa la parte de la aparatología que tienen ustedes allí en el Centro de Salud Pediátrico para diagnosticar posibles y eventuales enfermedades. Sí, el hospital es un hospital de referencia nacional, es el hospital más grande de pediatría, tenemos 350 camas. Claro, el hospital fue construido con 600 camas en 16 de agosto de 1956. Sin embargo, cuando las instituciones se expanden o se desarrollan, algunas áreas son afectadas porque hay que
tomar espacio para esas nuevas áreas que se van creando. Sí. Y eso hizo que el hospital, pues en términos de cama de internamiento, se redujera para darle la oportunidad a que otras áreas se desarrollaran. Sin embargo, 350 camas son buenas. Nosotros allá tenemos prácticamente casi toda la tecnología de manejo, excepto el equipo de resonancia magnética, que se lo planteamos al doctor Mario Lama, que es una aspiración que tenemos, pero allá tenemos todo. ¿Y dónde lo piensan poner? Tenemos un área ahí ya, en el área de radiología, un espacio ahí esperándolo. Pero ese es su hábitat. Sí, ese es su hábitat, exacto. Nosotros, por ejemplo, ahora adquirimos recientemente y pusimos en funcionamiento un equipo de rayos X digital. Ustedes saben que el equipo de rayos X que teníamos allá era análogo, que trabajaba con químicos. Dije cuando el Angelita. Cuando el Angelita, así que trabajaba con químicos. Cuando a la dictadura le faltaban 5 años para caer. Así mismo. De hecho, se ha quedado el nombre todavía, ¿eh? No, le dicen así al doctor. El doctor está en el sí. Angelita. Se ha quedado en el Angelita. Doctor, una pregunta interesante de una persona muy acuciosa que me merece todo el respeto. Yo quería establecer por figuras, yo quería su apellido con el del directo amigo Iván Félix Iglesias, que es un especialista. Jesús Félix Iglesias. Jesús, Iván, no Jesús Félix Iglesias. El doctor Jesús Félix Iglesias fue mi profesor. Sí, pero no se adelante. Bueno, yo pensé que... Usted sabe, viene de una familia burguesa, tienen sus empresas, estuvo allá, maneja todo eso, y verlo a usted baraonero, él es de San Pedro de Macorís, usted de Barahona. Hay que tener un gran amor por la niñez, por la adolescencia, para con todo ese talento que usted tiene. Yo me lo imagino en el Medical Center de la ciudad de Nueva York, en el área infantil, por lo que usted representa. Hay que tener una estirpe especial por la niñez para estar metido en el Angelita o en el Robert Reed con tantas precariedades. Yo me imagino que usted un día llegue y dice, pero este edificio es del 55, esto es obsoleto. Miren las imágenes. ¿Qué hago yo aquí? Es administrar carencias. ¿Por qué lo hace? Bueno, tenemos una gran vocación por los niños. Nos formamos en ese hospital, queremos el hospital Robert Reed Cabral. Nosotros, después de hacer pediatría, cuando concursamos para la residencia de pediatría, nada más concursamos en el Robert Reed Cabral, habían otras opciones, pero nosotros queríamos que sea en el Robert Reed Cabral, preferíamos mejor perder. Y ganamos la residencia allá, terminamos la residencia de pediatría y posteriormente, a propósito del doctor Jesús Félix Iglesias, nos dio la oportunidad de que hagamos la residencia de infectología, nos formamos con él ahí y con él aprendimos mucho. Y bueno, logramos desarrollarnos. Uno no piensa que va a llegar hasta determinados niveles, pero uno comienza la vida. Y nosotros vivimos 2 años. Yo viví 2 años dentro del hospital. Viví ahí desayunaba, ahí comía. Literalmente, ¿no? Yo vivía ahí. Vivías ahí. Allá adentro. ¿No iba al cine? No iba al cine. Fui como 1 o 2 veces. Pero realmente me conecté muy bien con el hospital. Quiero ese hospital, llegué a ser jefe de enseñanza, realmente logramos ahí desarrollar varios programas de residencias médicas, de especialización, pero queríamos ser director. No por un asunto de orgullo, sino porque queríamos cambio. Transformar el Hospital Robert Reed Cabral en un hospital realmente que, como tú dices, con una estructura vieja, pero si uno hace cambios internos, si uno hace transformaciones internas, puede mejorar los servicios. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con nuestra gestión allá. Doctor, ¿cómo se llama el niño que dejaron abandonado muchos años, que ya es un viejo, ¿no? Y entonces vive ahí en la sala. Historia, la recuerdo. Sí, en la sala de los niños, que él te recibe ahí, que vive allá. No, pero ya no está. Ya no está. Ya no, ¿Y cuándo se fue? Cuando nosotros llegamos, buscamos la manera de llevarlo a otro lugar. ¿Usted recuerda su nombre? ¿Cómo que? Ay, Dios mío. Fue famosa esa historia. Sí. Es que usted le llevaba un regalito y se ponía contentísimo. Sí. Can.
Can. Nosotros logramos, Can tenía 14 años ya, Allá. en el hospital Robert Reed Cabral. Lo dejaron allá. Y los pediatras de la sala no querían que se fueran. En alguna ocasión nosotros intentamos sacarlo y los médicos pediatras de allá se ponían a llorar. Pero ahora cuando llegamos nosotros a la dirección de Robert Reed Cabral, dijimos, bueno, es el momento de sacar a Can a otro hábitat, que tuviera contacto con otro niño, otra persona, porque ahí con quién tiene, No, con los enfermos. Es cierto, claro. Y no hace una mitad porque... Está muy expuesto también. Y estaba expuesto, Claro. pero también, por ejemplo, se pone en contacto con un niño hoy, pero el niño se baja. Y entonces eso probablemente le produzca depresión y todo eso. Sí, Entonces lo sin duda llevamos alguna. a una casa de albergue, nos pusimos en contacto y ahí bien. nos tenemos incluso hasta video donde él está Contentísimo. jugando. Muy feliz. No, la verdad que conocer al doctor Terrero, sin duda, Qué lindo, es lindo. una experiencia de saber que la medicina es pasión, Así es. que la medicina es sin duda pasión y eso es lo que nos ha demostrado. Agradecerle el que nos Déjame haya hacerle una acompañado. pregunta. Doctor, Claro, ¿le cómo no. pagan bien como director en el Robert Reed? Roberto, Es para que se ría. Roberto, son unas preguntas Es para que son se ría. a contestarla fuera de cámara. Lo cierto Ya es que hace un está- buen ya usted trabajo, está sabático, Hace un coja buen su trabajo, sabático, doctor Clemente Terrero. Vamos a agradecer al doctor por haber estado con nosotros. ¿Qué Doctor, pasó? voy el 25 a buscar lo mío por allá. Don Nelson, aquiete a este hombre. Caramba. Gracias, doctor Clemente Terrero, director del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, con nosotros